Hola a todos, bienvenidos a este nuevo módulo donde vamos a reflexionar sobre la noción de desarrollo sustentable. No voy a hacer un recorrido histórico del término, porque la idea es proponerles que vayamos hilando juntos algunos conceptos que venimos trabajando en las distintas clases para poder redimensionarlos en torno a esto que ha dado en llamarse el desarrollo sustentable. Hasta ahora abordamos las cuestiones del desarrollo y los modelos de desarrollo que se han implementado a nivel mundial de forma hegemónica, pero la pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de la implementación de esos modelos sobre nuestros territorios y sobre nuestras vidas? Eduardo Galeano, que fue un escritor uruguayo, alguna vez publicó que Alicia, la del País de las Maravillas, si viviera en nuestros días no necesitaría atravesar ningún espejo para descubrir el mundo del revés. Le alcanzaría con asomarse a la ventana. Y yo los invito a asomarnos a nuestra ventana y ver qué podemos observar. Bueno, y una de las primeras cosas que observamos es que nuestro modelo de desarrollo es totalmente insustentable. Presiona tanto los recursos naturales como a la gente. Fíjense en esta primer filmina que les pongo, cómo se ven desde el 1970 al 2010 que las especies terrestres disminuyeron un 39%, o cómo las especies marinas han disminuido también un 39%. 5.000 millones de personas de los 7.500 millones de habitantes que somos en el mundo vivimos concentradas en las ciudades, ocupando solamente un 3% del territorio. De los 6.000 idiomas que hay en el mundo, 220 ya se han extinguido, 538 todavía están en situación crítica y más de 1.000 están en situación de peligro o en estado muy vulnerable. El 30% de la población carece de acceso a agua limpia, esto es 3.300 millones de personas en el mundo. El 60% de la población carece de saneamiento básico. Más del 90% de las aguas servidas del mundo se descargan en corrientes de agua así de manera directa y sin tratar, esto es en alcantarillas, en ríos, en arroyos. Todos los años a causa de las aguas contaminadas mueren 3 millones de chicos, ¿sí? Mueren 5 millones de personas, sin hablar de los casos de diarrea, de parásitos intestinales que esto produce. El 10% de la población mundial pasa hambre, esto es desnutrición. Por la desnutrición mueren más de 2,5 millones de chicos al año, el 60% de los desnutridos son mujeres. Entonces, todos estos números, ¿de qué están dando cuenta? Están dando cuenta de que hay una profunda inequidad, de que no todos han accedido a ese tan mentado desarrollo que nos venían proponiendo, y que la mayoría incluso es víctima de las externalidades ambientales de ese modelo único de desarrollo. Bueno, y esto se expresa diferencialmente de esta manera, ¿no es cierto? Este mapa, que es un mapa del Banco Mundial, lo que muestra son los países deformados en función de su nivel del consumo. Y es fácil darse cuenta cuáles son los países que a escala mundial consumen más en relación a los otros. Esto nos está dando cuenta de que el 20% además de la población mundial consume el 80% de los recursos. Entonces, aquí cobra sentido lo visto durante la primera parte del cuatrimestre, ¿sí? Porque nos ayuda a entender por qué llegamos a esta situación, cómo se dieron los mecanismos que habilitaron que hoy estemos así, con un 20% de los habitantes mundiales consumiendo el 80% de los recursos. Y eso no lo podemos escindir de la ideología del progreso económico, ¿sí? Esta ideología del progreso económico sobre la que se organizó la totalidad del tiempo y el espacio en una gran narrativa universal, a través de la cual se fue constituyendo un modelo civilizatorio único, globalizado y universal, con Europa como epicentro geográfico, y todo lo que no fuera europeo fue considerado lo otro, el indio, el bárbaro, el salvaje. A través de este proceso nos hemos ido escindiendo de la naturaleza para dominarla, privilegiamos modelos mecanicistas y cuantitativos de la realidad
y se han ido excluyendo los saberes no científicos, legitimando, como dice Legendre, el filósofo, una ciencia que fabrica ignorancia. En definitiva, todo esto logró naturalizar las relaciones de producción capitalista y el modo de vida liberal. Este gráfico lo que muestra es la relación entre la biocapacidad de cada región en relación a la huella ecológica, es decir, el área de tierra y mar biológicamente productiva que es capaz de proporcionar recursos naturales y de absorber el impacto ambiental que arrojamos sobre ella, sobre agua, sobre tierra y sobre aire. Lo que cada una de estas columnas está indicando es la capacidad disponible en cada región. Fíjense las linitas que están punteadas, ¿sí? Y los colores plenos son los recursos naturales que utilizan. Es decir, América del Norte, fíjense que tiene una biocapacidad hasta esta línea, pero está utilizando muchos más recursos naturales que en su zona no posee. Lo mismo la Unión Europea, fíjense la biocapacidad que llega hasta 2.64, pero está utilizando 5. Entonces, ¿esto qué nos expresa? Por un lado, que a nivel mundial estamos utilizando muchísimos más recursos, y esto tiene que ver con la huella que estamos dejando en el planeta, estamos utilizando muchísimo más recursos que la posibilidad que tienen los propios ecosistemas de regenerarse y de absorber el impacto ambiental que estamos provocando, los residuos que generamos, por ejemplo. Pero por otro lado, da cuenta de que hay países que están consumiendo recursos que ellos no tienen. Entonces la pregunta de nuevo, ¿de dónde salen estos recursos? Y por supuesto aquí volvemos a recordar cosas que vimos durante la primera parte de la cursada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que había países exportadores de materias primas y otros países que eran industrializados? Fíjense que justamente los países industrializados son los que están acá señalados, que están usando más recursos de los que tienen. Bueno, esto tiene su reflejo en los contextos locales y regionales, con la minería, la sojización, las luchas territoriales por la apropiación, la reapropiación del territorio, ¿no es cierto?, frente a la acumulación de capital por desposesión, de la cual nos están hablando algunos autores como David Harvey, y en los cuales vamos a profundizar un poco en el último módulo de la materia. Entonces, frente a esto, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Decrecemos? ¿Paramos el desarrollo? ¿Repensamos el desarrollo? ¿Nos salimos del concepto de desarrollo para pensar desde un lugar diferente? Bueno, como venimos viendo, esta es una discusión desde los 60 y 70, sobre todo cuando la preocupación por lo ambiental entra en la escena política. Vimos cómo surge en los 80, en el marco de la Comisión Brundtland, el concepto de desarrollo sustentable. Y aquí entonces vamos a compartir algunas reflexiones sobre este concepto. Bueno, el desarrollo sustentable es un concepto que hace referencia a la relación entre las actividades económicas humanas y los niveles y formas de uso de los recursos naturales, pero pocas veces lo hace en términos de un proyecto cultural comunitario, un proyecto propio que esté pensado en base a las necesidades de la comunidad, a la bioregión donde está una comunidad viviendo, y sin estar proyectado en modelos externos, en modelos exógenos que impiden pensarnos desde nosotros mismos. Es un concepto que involucra desarrollo en el sentido de reorientar los sistemas productivos, pero a la vez conservación, deteniendo y revirtiendo los procesos de deterioro ambiental con el fin de elevar la calidad de vida de las poblaciones. Justamente el gran desafío de la sustentabilidad es achicar esta brecha entre los que todo lo tienen y los que no tienen nada. El mundo de la miseria y el mundo de la opulencia, ¿no? Y estas dos mujeres acá, en este relato de Quino, donde una no come porque se mantiene en línea, mientras que la otra no come porque no tiene nada para comer. Y esto también nos lleva a pensar la necesidad de la dimensión política de la sustentabilidad para poder transitar realmente en un desarrollo sustentable. Fíjense que, según la ONU,
con 30.000 millones de dólares se podría garantizar la seguridad alimentaria de las personas desnutridas que hay a nivel mundial. Y sin embargo esa cifra, que a priori nos parece muchísimo, fue tan solo un 10% de lo que en septiembre del 2008 se inyectó en el sistema financiero mundial para salvar a los bancos de la quiebra, ¿sí? Entonces, la sustentabilidad implica el debate sobre otro tipo de desarrollo. Nosotros, para graficarlo de alguna manera, solemos decir que la sustentabilidad tiene 4 dimensiones: la dimensión ecológica, la dimensión económica, la social y cultural y la política institucional. Cada una de estas dimensiones ustedes la van a profundizar en el recorrido de las 2 semanas que le vamos a dedicar a este tema en la cursada. Pero además estas dimensiones están atravesadas por una ética que implica justicia productiva y justicia distributiva, y con un Estado garante y actor de la transformación, porque si no hay un Estado detrás sobrepesando estas diferentes dimensiones, poco vamos a poder hacer. Finalmente, hablar de sustentabilidades, en realidad nosotros lo entendemos justamente así, como sustentabilidades. No es hablar de sustentabilidad, es sustentabilidades en plural, porque no hay una única forma de construir sustentabilidad. Eso implica repensar en el contexto latinoamericano desde nuestras identidades, recuperar el valor de lo local ante lo global, de lo diverso ante lo único, de lo singular ante lo universal, ¿sí? Con principios éticos, como les decía recién, de equidad, de justicia social, de emancipación. Voy a cerrar con otra anécdota del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se acuerdan cuando en un cruce de caminos se encuentra con el gato y le dice: gato, gato, dime qué camino tengo que tomar, cómo salgo de aquí? Y el gato le dice: eso depende para dónde quieras ir. Y ella dice: no, no, no importa, no importa, dime qué camino tengo que tomar. Y le dice: si no importa dónde quieres ir, no importa cuál camino vayas a tomar. Bueno, esto para también volver a reflexionar respecto de que tenemos que tener muy en claro cuál es el lugar al que queremos llegar, porque en función de eso el camino que tenemos que transitar. Bueno, los dejo por aquí. Ahora vamos a seguir con algunas actividades que van a encontrar en la página, en el aula virtual. Gracias. No lo puedo parar. Ay, no, no. Ah, sí, lo grabé.